Queridos estudiantes de grado 10, sean todos bienvenidos. Reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de sus docentes del área de Ciencias Sociales, Giovanni Medrano Banquet, y quien les habla en esta oportunidad, la profesora Sandra Verdugo Díaz. Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. La reflexión propuesta en esta oportunidad, previo a este video explicativo, es la siguiente. El amor es la única respuesta sensata y satisfactoria al problema de la existencia humana. En este orden de ideas, esta reflexión muy bonita nos lleva a contemplar el amor como ese valor que nos mueve, es un motor, ¿verdad?, que nos permite darle sentido a nuestra existencia, teniendo en cuenta que podremos tener problemas en nuestras vidas y demás, pero es precisamente el amor el que nos motiva a seguir dando la batalla, a seguir caminando, a seguir avanzando en la vida. Nosotros tenemos la posibilidad de recibir el amor del padre, el amor de la madre, el amor de los hermanos. Y en ese sentido, pues este valor nos lleva a sacar siempre lo mejor de nosotros. También el amor al prójimo, ¿no? En este orden de ideas no podemos perder de vista a este bonito valor que se festeja, que se celebra todos los días y que de una u otra manera pues es el aliciente más importante, ¿verdad?, en nuestra vida. Es aquel elemento emocional esencial que nos conecta con los demás, que nos conecta con todo nuestro entorno. Así que les recuerdo, mis queridos estudiantes, cuán importante es aplicar en nuestra vida este fundamental y esencial valor como el amor. Es importante comprender inicialmente los siguientes conceptos. El Estado, que se define como la forma de organización política destinada a regular el poder, la autoridad y el control. Derecho. El derecho es entendido como el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una determinada nación o entre estados. Poder. Designa la capacidad o la potestad para hacer algo. Puede significar el dominio, imperio, facultad o también la jurisdicción que tiene alguien para ordenar algo. Instituciones. Organismos que cumplen una función de interés público. Y por último, encontramos ONU, organización encargada de velar por la defensa, protección y promoción de los derechos en el ámbito internacional con base en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como se plantea, el Estado es una forma de organización política destinada a regular el poder y la autoridad y el control. También podemos, en ese orden de ideas, definir el Estado como la forma en que una sociedad se organiza políticamente para, a través de esta organización, garantizar los derechos de todos y de todas. Es decir, que se garantice el interés general. Dentro de la estructura del Estado colombiano encontramos que en la Constitución Política del 1991 esta contempla que está conformada por 3 ramas del poder público. Estas ramas son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Cada una de ellas tiene unas funciones específicas, es decir, le atañen unas responsabilidades. En lo que tiene que ver con la rama ejecutiva, encontramos pues que sus funciones son hacer cumplir la ley, mantener el orden público, ¿verdad? Y en ese sentido pues está representada por el presidente y sus ministros en el caso del control de todo el territorio nacional,
Por otra parte, a nivel regional encontramos a los gobernadores y también a los alcaldes. Ellos conforman lo que se entiende como la rama ejecutiva. Por otro lado está la rama legislativa, que es bicameral, compuesta por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Ellos son los encargados de elaborar las leyes que nos rigen a todos y que procuran pues nuestro bienestar general. Por otra parte encontramos la rama judicial. Esta rama del poder público tiene una función importante como las demás ramas y es dirimir, por ejemplo, conflictos. Lo que se quiere con esto es aplicar de manera justa la ley y encontramos una serie de instituciones que se encargan de dicho trabajo, de dicho proceso. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Estas instituciones son fundamentales para controlar, regular un Estado. En consecuencia, también están creadas para garantizar los derechos de todos y de todas. Entonces, el interrogante, ¿es Colombia un Estado social de derecho? La respuesta es sí. La Constitución actual, en su artículo primero, establece que Colombia es un Estado social de derecho, el cual está organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Por tanto, es la Constitución el documento garante que tenemos los colombianos para el cumplimiento de las obligaciones que el Estado social de derecho tiene con nosotros. En Colombia, en algunas zonas donde la presencia del Estado es débil, no se alcanza a garantizar el orden, la seguridad, a preservar derechos y a defender los valores democráticos. Sabemos que nuestro país es extenso en población y el Estado como tal no garantiza el impacto de todos sus órganos de control a todo el territorio nacional. Esto entonces va a generar unas críticas porque no se va a evidenciar el cumplimiento de ese Estado social de derecho que como miembros de una sociedad, para el caso que nos compete colombiana, tenemos toda esta disposición a partir de los entes gubernamentales y del Estado mismo. Es importante anotar en este punto que el Estado tiene como finalidad dentro de su política la protección de los derechos humanos. En la Constitución está contemplado el hecho de que el Estado debe garantizar los derechos de todos y de todas. En ese sentido, crean instituciones que tienen la función fundamental de promulgar, garantizar, enseñar los derechos humanos. Una de estas instituciones es la Defensoría del Pueblo, que desde su resorte procura estar presente en la medida de las posibilidades del Estado en todos los rincones del país, con la intención de ayudar a aquellos que por circunstancias no propias de la violencia o de algún acto de injusticia por alguna institución o persona, les son violentados los derechos. Y la Defensoría del Pueblo está ahí como parte del Ministerio Público para procurar defender los derechos de todos. Está claro que el Estado, pues, en medio de toda nuestra realidad, no está en todas partes del territorio colombiano, pero hace los esfuerzos necesarios para procurar cumplir con lo que le toca y garantizar los derechos de todos y de todas. Pero es esencial que se entienda que existen instituciones, en este caso como la Defensoría del Pueblo, y en otros lugares la personería municipal hace parte del Ministerio Público y tiene como función también velar por los derechos de los ciudadanos
en todo el territorio nacional. Así que hay un compromiso y hay una relación directa entre el Estado como institución de todos los colombianos y la intención fundamental y la obligación fundamental de proteger los derechos de todos y de todas. A continuación hablaremos un poco de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? En el marco de estos encuentros analizaremos los derechos humanos en sus generaciones, primera, segunda y tercera generación. Pero es importante que nos centremos en la definición. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud, ni a la tortura, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación, al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Se debe entender entonces los derechos humanos como un triunfo de la humanidad, producto de luchas. Por ejemplo, la Revolución Francesa en su contexto surge esa necesidad de reivindicar los derechos de los seres humanos, ¿verdad? En consecuencia, este es un contexto previo importante que analizaremos con relación a lo que se gana con la Revolución Francesa, así como la Revolución estadounidense y el caso de Virginia, donde se pactan unos derechos para los ciudadanos, ¿no? Entonces, es importante contemplar que los derechos humanos son un triunfo de la humanidad producto de las luchas, ¿verdad? Los derechos civiles, los derechos económicos, todo esto apunta a crear o a pensar mejores condiciones para todos. En ese sentido, pues miraremos también cómo en un estado como el nuestro es importante que en el marco de la constitución política se garanticen los derechos humanos. Hablemos ahora de los derechos y sus clasificaciones. Como podemos notar, son primera generación, segunda generación y tercera generación. A continuación hablaremos un poco de la primera generación. Un antecedente importante es la Revolución Francesa, que se da, por ejemplo, alrededor del siglo XVIII. La creación de estos derechos se da en el marco de lo que se entiende como los derechos del hombre y del ciudadano, en esa Francia revolucionaria. Aquí se procuran reivindicar derechos civiles, por ejemplo, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de asociación. En ese sentido encontraremos esta primera generación de los derechos, que profundizaremos más adelante. En lo que tiene que ver con los derechos de segunda generación, aparecen en un contexto histórico importante que son las revoluciones o las luchas sociales que se dan en el siglo XIX y en el siglo XX. En este último siglo es donde ya se sientan las bases para la consolidación de estos derechos de segunda generación, que son entendidos como los derechos económicos y sociales. Eh, por ejemplo, el derecho a una vida social y económicamente digna, el derecho a la educación, que hoy por hoy debe estar garantizado, ¿no?, dentro de una sociedad. El Estado debe ser el que dinamiza la posibilidad de que todos puedan acceder a una educación de calidad y evidentemente poder aspirar a una vida digna. También vamos a encontrar los derechos de tercera generación que todavía no están consagrados o constituidos de manera contundente en ninguna declaración, como son los derechos a un medio ambiente sano, derecho a una muerte digna. Estos son entonces los derechos humanos y sus generaciones. No perdamos de vista, por ejemplo, que los derechos de segunda generación se contemplan
como primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más o menos en el año de 1948. En ese sentido, pues ya hay como un antecedente histórico importante sobre estos derechos que estaremos profundizando más adelante en este mismo contexto. Es importante ahora, pues, abordar lo que tiene que ver de una manera mucho más específica los derechos humanos y sus generaciones. Miraremos ahora, de acuerdo a estas definiciones planteadas, cuáles son. Pero no perdamos de vista qué son los derechos humanos, cuál es su finalidad. Yo considero en gran medida, como está descrito, que los derechos humanos deben ser contemplados como un triunfo de la humanidad. Son demandas, ¿no? Dado que sirven para exigir y reivindicar eh, el bienestar y la vida digna de todos los seres humanos. Son de vital importancia, ¿no? Los derechos humanos los podemos contemplar y definir como una garantía que se debe contemplar en todo momento para sustentar, como les dije en su primer momento, una vida digna en todos los rincones del planeta. Todos los gobiernos del mundo deben promulgar, deben procurar, deben garantizar que estos derechos se cumplan. Eso es esencial que se tenga en cuenta. Miremos ahora cómo o cuáles son esos derechos de primera generación. Los anunciaremos y hablaremos un poco de ellos. En la primera generación de los derechos corresponden los derechos como la libertad, las libertades civiles y políticas, como el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, es decir, que yo profese la religión que estime conveniente, que piense de acuerdo a mis creencias y costumbres, la libertad de opinión, que diga y opine sin pasar por encima de otro, que me exprese adecuadamente mis ideas y libremente. Además de eso, debemos contemplar la libertad de reunión y asociación. Puedo yo crear partidos políticos en la medida en que cumpla con las condiciones, el derecho a elegir mediante los representantes políticos quién me gobierna o si yo puedo aspirar también a ello. Es decir, son unos derechos que se ganan, como se planteó en su primer momento, producto de las revoluciones, algunos las llaman revoluciones burguesas, ¿no? De la Francia revolucionaria, en un contexto yo diría que importante. Ahí encontramos como una base histórica sólida que nos permite hablar de estos derechos de primera generación. Y anunciaremos a continuación los derechos de segunda generación, que estos son, como se dijo en su primer momento, el producto de una victoria de los obreros, de los trabajadores en el contexto de un siglo o siglos como el XIX y el XX, ¿verdad? La lucha obrera permitió en este momento histórico reivindicar estos valores. Algunos llaman también los contemplan además como derechos económicos, sociales y culturales. Se trata entonces de derechos que persiguen fundamentalmente que el hombre disfrute del bienestar económico, que pueda tener una vida digna con el acceso a un buen salario, a unas buenas condiciones laborales. En ese sentido debemos pensarlo. Y también el derecho a la salud y a la seguridad social. Eso es fundamental, que podamos tener todos cubiertos en el marco de un Estado, en el marco de una nación, pues estos derechos fundamentales, que se realice un trabajo digno, que sea remunerado adecuadamente, el derecho, por ejemplo, a descansar, el derecho a la libre sindicalización para protegerse también entre los trabajadores y que se les garanticen los derechos en tanto trabajadores. Y uno muy importante, vital, como es el derecho a la educación, que prima evidentemente, que hoy por hoy debe estar garantizado en todas las latitudes. Esa debe ser la tendencia. Organizaciones a nivel mundial
procuran que se garanticen. La ONU, la UNICEF están ahí siempre atentos a que la juventud, los niños en sus primeras etapas tengan acceso esencialmente a esta educación, toda vez que esto les permitirá en el futuro pues proyectarse como seres humanos dignos, ¿no? En ese sentido debemos pensar estos derechos de segunda generación, y los de tercera generación pues todavía, como les dije en su momento, no están definidos en un tratado, en un pacto como tal, pero han venido ganando terreno, y son los llamados derechos de la solidaridad, ¿no? Derecho a la paz esencial para poder vivir, al desarrollo, a un medio ambiente sano, y a un ecosistema o a una ecología equilibrada, es decir, que podamos vivir en un planeta sano, digno para todos y todas, en la medida en que no lo destruyamos, que lo cuidemos. Evidentemente nos combina, nos anima a que todos podamos aportar para que eso suceda, ¿no? Y los gobiernos están llamados pues a contemplarlos. En ese sentido, muchachos, debemos entender estos derechos, y sus generaciones estaremos contemplando contextos en los cuales aplica, miraremos en las realidades cotidianas cómo se desarrollan o no, pero sí es importante que se entienda que el Estado como institución, el ordenamiento estatal debe procurar garantizar los derechos, que en nuestro país más que nunca se deben contemplar como elementos o criterios esenciales para vivir dignamente. También nos llevan a pensar que las instituciones deben estar haciendo su trabajo, o deben hacer su trabajo para que se garanticen estos derechos. Llámese Defensoría del Pueblo, llámese Contraloría, Procuraduría, todas estas que hemos venido trabajando en clases anteriores, y que nos ayudan a comprender cuán importantes es estar organizados en un Estado para garantizar el bienestar de todos y de todas. Para la presente actividad se contemplará en el indicador del hacer lo siguiente: observar un video sobre la organización del Estado colombiano y realizar los puntos 1, 2 y 3 que están propuestos. En lo que tiene que ver con el indicador del saber, deben realizar los puntos 4, 5 y 6 de la siguiente manera: completar las palabras que correspondan en el lugar asignado. Además, van a elaborar un cuadro comparativo de las 3 generaciones de los derechos humanos e indagar sobre uno de los temas propuestos, y asimismo elaborar un mapa conceptual con la información obtenida de esta indagación. En lo que tiene que ver con el indicador del ser, deberán elaborar un escrito tipo ensayo sobre cómo se evidencia en la contaminación del agua en contextos como el barrio, su casa y el colegio. Y también deben desarrollar 2 preguntas propuestas. Mucho éxito, queridos estudiantes.